Violencia, familiarizada con el entorno, continua y en creciente, casi como una rueda simultánea de acontecimientos en secuencia. Pareciese un panorama tan alarmante pero tan común. Haciendo eco en lo nostálgico de la pérdida, en la memoria fotográfica de víctimas que podría formar toda una montaña por sí misma. Un conflicto entre personajes extremistas que tomaron como pretexto un orden público inexistente, en su presencia para someter al pueblo y venerar terror. Ellos eran la autoridad, ellos eran la violencia encarnada. Durante los años 2000 a 2002, cuando la época de la violencia fue más aguda en nuestro municipio, viví varias situaciones que me afectaron en parte en la vida personal, en la vida social, en la vida familiar. Indudablemente me tocó conocer un enfrentamiento doloroso, fuerte, con mucho derramamiento de sangre en este territorio entre estos años. Ese enfrentamiento se dio entre la guerrilla de las FARC, que siempre hemos conocido en el territorio de San Rafael como el Noveno Frente, y con las Autodefensas Unidas de Colombia, que en San Rafael lo teníamos como el Bloque Metro. Duvian nos cuenta su experiencia como estudiante de la institución educativa San Rafael. Era un poco incómodo asistir al colegio, a las jornadas educativas, porque en la zona urbana había presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia. Estas personas diariamente estaban cometiendo asesinatos y por lo general cometían estos asesinatos en cercanía al colegio. En muchas ocasiones, antes de ingresar a las aulas de estudio, encontrábamos cadáveres en los alrededores del colegio. En el año 2002, cuando estaba en el grado 11, elegí la modalidad de agropecuaria. Los que pertenecíamos a esta modalidad debíamos movilizarnos hasta una finca del colegio en la vereda La Luz. En ese año fue derribado el puente que comunica San Rafael con San Carlos. Entonces, debido a la voladura de este puente, era una ruta estratégica de las autodefensas. En cierta ocasión nos retuvieron a los estudiantes de agropecuaria en la finca del colegio. Fuimos obligados a trabajar durante 3-4 horas por un bosque espeso, un bosque nativo, tratando de abrir una carretera, o por donde supuestamente ellos iban a construir una carretera. Estas autodefensas, de alguna manera con el beneplácito del Estado, representado en la policía, en el ejército. ¿Por qué dice uno que con el beneplácito? Porque no se hacía el control, porque aquí todo el mundo sabía que vivían los paramilitares o los paracos, como los llamaban, y la ley realmente no hacía nada. Nada de guerrilleros se habían llevado al alcalde de aquí, que era en esa época. Se lo llevaron y lo tuvieron de un día para otro en el monte. Entonces yo me preguntaba para qué se lo habían llevado al alcalde. Y después dicen que era que ellos lo habían llevado para exigirle que les diera plata, que a quien dejaba trabajando y a quien no.
en el municipio. O sea que como él era el que los tenía trabajando, ellos le ordenaban al alcalde a quien dejara en el trabajo y a quien no, porque cuando estuve ese alcalde, que yo digo que ellos lo llevaron de un día para otro para el monte, él en ese tiempo entonces sacó muchos empleados del municipio que llevaban muchos años trabajando con los otros alcaldes que habían estado de antes. Y mire que ahí cayó el marido mío, porque cuando él se lo llevaron, el marido mío también él lo sacó del trabajo. Y sacó otros concejales y los fueron matando uno por uno. Entonces por eso... Es evidente que en un ambiente tan hostil se fuera demasiada gente, pero al ver las cifras es realmente alarmante cuánta gente se fue de San Rafael. Es de notable incluso cómo a Berta, quien fue nuestra siguiente testigo, realmente salió de San Rafael durante 10 años. Eventualmente volvió, claro está, pero hay muchas personas que aún no quieren volver. Realmente la violencia les dejó en su marco de la memoria una trascendencia irreversible. Porque imagínese que cuando él salió, después de que yo me fui para Medellín, que era muy al principio, cuando bajó ese alcalde, que estaba en la época que lo mataron, después él se fue un tiempo también para Medellín. Cuando ya salió del cargo, él se fue y estuvo años también viviendo en Medellín. Y después volvió. De tanto que yo le tenía resentimiento que la ciudad, como era de grande, y en Medellín me lo encontré por 2 veces. Saliendo. Y yo, ¿por qué me tengo que encontrar ese señor? Y después que ya volví a regresar a mi municipio, que estuve 10 años en Medellín. Después que me mataron a yo estuve 10 años en Medellín. Para nosotros fue muy difícil porque para nadie es un secreto que nosotros de 17.000 habitantes pasamos a ser 11.000 habitantes en San Rafael, porque la mayoría de gente, al ver lo que estaba pasando en nuestro municipio, decidió marcharse de aquí, pues, de San Rafael. Hoy en día pocos podemos contar estas historias que pasaron aquí en San Rafael, porque fue demasiado duro, porque hubo momentos en que nosotros no sabíamos si íbamos a amanecer vivos. Cuando comenzó la violencia aquí podemos devolvernos mucho más atrás, porque no fue solamente en el 95, sino que nos podemos devolver más o menos hasta el 80, cuando comenzaron aquí las empresas hidroeléctricas, que a través de las empresas hidroeléctricas fue cuando se dio ese auge en nuestro municipio. Unos venían por las empresas, otros venían por el oro, pero a través de eso llegaron aquellos grupos armados. San Rafael vivió la violencia más o menos desde el 1985, cuando fue creado, o dentro de los grupos políticos existía alguien que se llamaba la UP. San Rafael era un caos, prácticamente, digamos, entre el 99 y el 2002 fue un caos, porque aquí nosotros no teníamos esa oportunidad de decir me quedo quieto. No, aquí nosotros muchas veces nos teníamos que hacernos de la oreja mocha, y fuera de la oreja mocha también teníamos que ser esos quizás compinches de lo que podía estar pasando en nuestro municipio, por miedo, por terror, porque el terror fue un terror sembrado por aquellos grupos armados. Para John Jairo, San Rafael merece otra oportunidad. Hoy es muy rico poder nosotros, a través de todas las organizaciones, de la JED, de la Defensoría del Pueblo, de las oficinas de las víctimas, de todos estos grupos que
que estamos trabajando para que el municipio de San Rafael tenga una oportunidad más de salir adelante y de pronto poder buscar que entre la sociedad y nosotros como sociedad tener esa oportunidad de salir adelante y de demostrar que San Rafael no es violencia. San Rafael es un municipio de estos del oriente antioqueño que tiene una riqueza increíble, que es la riqueza hídrica, que nosotros tenemos que valorar, que tenemos que querer, y fuera de eso que tenemos tantas cosas bonitas en San Rafael, porque San Rafael es ese municipio donde usted llega y nunca se quiere ir. Es como una teoría que se dice ahí: la persona que venga a San Rafael es como cuando uno lleva algo a una prendería, nunca sale de ahí. La persona que llega a San Rafael ama, se enamora, ama San Rafael y se quiere quedar en San Rafael. Está claro que San Rafael como población sufrió una recta de duelo en base a lo sucedido durante tantos años. Pero también hay que tener en cuenta que aún con esas quiso renacer. No se quiso encerrar en un hueco destructivo y deprimente. Quiso surgir nuevamente. Realmente se dio la oportunidad a sí misma de perdonar y de crear un ambiente, una atmósfera nueva para sí misma. Ahora San Rafael fluye en sí misma como el paraíso que es.